Bueno, estamos acá con un gran amigo que es, no sé, es un libro abierto. Él me va a corregir porque, no sé, él es periodista, él es historiador, es investigador, es escritor, por supuesto, cuentista, también cuentista, ¿verdad? Cuentista. Puro cuento de mi vida. Tiene muchas cuentas. Y cuentas. Bueno, tiene mucho. Escribo cuentas sobre mis cuentas. O sea, muchos cuentos y Cuentos sobre cuentas. cuentas, sí. Bueno, es también amante del fútbol, es de Guaraní, y hoy juega Cerro Porteño con este equipo de el Ecuador, es Barcelona del Ecuador, por la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se llama? Qué tacuarazo recibió Cerro últimamente, ¿eh? 5-0, che. Y ahora esperemos que hagan algo hoy. Cote que van a jugar acá en su cancha otra vez. Esto va a ser el partido hoy a las 19, me parece. Va a ser a las 19. Creo que sí. A ver. En la nueva, hoy a las 20 va a ser. Cerro Porteño frente a Barcelona de Ecuador abre la serie del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Rápidamente, porque aparte de muchas cosas, Bernardo, vos amás y sos fanático del fútbol e historiás el fútbol. ¿Cómo está nuestro fútbol hoy, así en línea genérica, digamos? ¿Hay esperanzas? Yo veo pocas, así como andamos. Hay un problema dirigencial que es innegable. Nos faltan dirigentes con luces. El fútbol se ha convertido en los últimos tiempos también en un brazo de la política. ¿Sí? Y la política destruye todo. Entonces necesitamos dirigentes que piensen en el fútbol con el objetivo del fútbol. El fútbol es la mayor manifestación social en un país como el nuestro, por ejemplo. Y tan mal manejado está que hace 4 mundiales que no vamos a un torneo. Y eso para el público significa una frustración muy grande. Y esa frustración que da el fútbol se siente en muchas cosas. Así como se siente la alegría que da el fútbol, también se transmite en muchas otras manifestaciones sociales. Y por eso es importante el fútbol. Y nuestros dirigentes actuales, sobre todo los dirigentes de la asociación, no están dimensionando eso. Están como separados, ¿verdad?, de la realidad. Hay un gran nivel de mediocridad. Y tampoco la gente se manifiesta al respecto. Nuestro público es apático todavía. Este es el único país donde el fútbol no es una pasión de multitudes, como en otras partes. No es. Fíjate que me estaba fijando en el partido Cerro Libertad el domingo pasado, y la cancha estaba semi vacía. Sí. Sí. Y en cualquier país del mundo vos ves un estadio lleno en cualquier partido. En la Argentina, partidos del Perú, sí, Chile, ni hablemos en Europa, ¿no? Que hay de 60.000 personas para arriba en cada partido. Acá no. Acá solamente Olimpia, Cerro llevan mucho público de vez en cuando juega la selección, pero en la mayoría de los casos los estadios son semivacíos en otros partidos. Un partido de Libertad Cerro era como para llenar el defensor de la cancha de Cerro, pero estaba semivacía la canchita Libertad, que era una canchita pequeña. Entonces esta es la pauta de que el fútbol tampoco es muy atractivo para la gente, así en cuanto a manifestación social, de irse al fútbol, de manifestarse, sino es una pasión soterrada, en voz baja, que solamente se manifiesta en los grandes partidos internacionales. Soterrada. Soterrada, sí. Soterrada. Que no se manifiesta así en forma a gran escala. Y la gente tampoco reacciona y bueno, y así nos va, como decía el caro y se enoja un ratito en las redes, pero después ya se acabó. Bueno, Bernardo Neri Farina está con nosotros, es una eminencia en lo suyo y es convocado en todas partes. Estuviste ahí también con esta señora de Martini, ¿verdad? Ana Martini, sí. Ana de Martini.
Ana Martínez. Ana Martínez, sí, es la hermana de Carlos. Sí, la hermana de Carlos, la esposa de Tim Cubilla Ramos, sí. Arquitecto. Bueno, y lo convocamos hoy, siempre es bienvenido porque Bernardo es de nuestra casa, de la casa nuestra acá, forma parte del mobiliario. De nuestro mundo acá. Apareció una edición, la número 3, de Albino Jara, un libro que revela, digamos, las vivencias, el perfil de este varón meteórico, que fue escrito este libro, el libro original, por el padre de Alfredo Luis Jaegli. Ahí está la portada del libro. Alfredo Jaegli Volta, de los Volta Gaona, me parece. Parientes. Claro, fue presentado por la editorial El Lector y el material gira en torno a la vida de un coronel paraguayo que tuvo mucho predicamento a inicios del siglo XX. Y vos recalcás de que él tenía también no solamente fuerza, sino también tenía elegancia, tenía seducción, tenía altura. Eso tiene mucho que ver con lo que él llegó a ser como digamos, líder miliciano de aquellos años. Sí. Todas las manifestaciones de sus contemporáneos y historiadores que lo analizaron lo señalaban como un seductor pleno en todos los aspectos. Él fue uno de los varios jóvenes enviados por el gobierno de Juan Bautista Busquiza en 1890 y pico a Chile, a estudiar en Chile, que era la mejor escuela militar de Sudamérica. En ese momento. Creo que hasta ahora sigue siendo la escuela militar chilena, que es una escuela que tiene raíces prusianas. Y además ahí recibieron una educación general. En ese grupo estaba también, por ejemplo, Eugenio Alejandrino Garay, que también fue una eminencia intelectual, el hermano de Blas Garay, que llegó a ser después el general más con más edad en la guerra del Chaco, un genio militar. Y Albino Jara era miembro de esa delegación que se estaba preparando ya para la guerra que se venía en el Chaco. El general Egusquiza, que fue uno de los mejores presidentes del siglo XIX. Y fue el primer presidente que gobernó desde el Palacio de López. Sí, Egusquiza fue el primer presidente. El hombre que alcanzó mucho prestigio en aquel famoso alzamiento del 18 de octubre de 1891, alzamiento liberal que fue después derrotado por las fuerzas de Egusquiza. Justamente, y Egusquiza fue un gran caudillo colorado, adversario acérrimo de Bernardino Caballero, que tuvo gran poder en un momento dado. Y era un hombre que comenzó una pacificación del país después de la Guerra Grande y una democratización del país. Pero era muy difícil democratizar el país en ese medio tan exacerbado posterior a la guerra. Pasa que durante la guerra de la Triple Alianza nos mataron los brasileños sobre todo, y después de la guerra comenzamos a matarnos entre nosotros. Eso era un ambiente muy, muy violento. Y Albino Jara formó parte de ese grupo de personas. Fue un caudillo dentro de ese cúmulo de personalidades extraordinarias que hubo en el 900, la generación del 900. Él, siendo un chiquilín, prácticamente se convirtió en un caudillo militar y en un caudillo en lo civil y en un árbitro del poder. ¿Te imaginas? Siendo liberal. Él era militar, pero estaba adscripto al gobierno liberal porque él peleó en la guerra civil de 1904, que fue la revolución que derrocó a los colorados e instaló al liberalismo. Él era hijo, Albino Jara era hijo del coronel Zacarías Jara, que era héroe de la guerra de la contra la Triple Alianza, y además era dirigente colorado en su tiempo. Entonces él tuvo un origen colorado, pero después se alió a gente como Eduardo Scherer, como Manuel Gondra, y entonces convivió con los liberales y fue uno de los jefes militares del levantamiento de 1904.
Y bueno, yo creo que también, me corregís, creo que murió inclusive en brazos de su acérrimo enemigo, que fue Gondra. Manuel ¿verdad? Gondra. O sea Sí. que él herido, creo que se fue y o sea, Gondra fue Él fue hombre de Gondra y después de Gondra estuvo... Gondra lo prohijó en muchos aspectos Sí, políticamente. prohijó es la palabra, Es una cosa rara, porque Gondra fue una de las más grandes eminencias intelectuales que hubo en el Paraguay. Pero como presidente de la República hizo muy poco. Inclusive Jara lo derrocó a Gondra en 1911 y se instaló él como presidente. Gondra había asumido el 25 de noviembre de 1910 como presidente constitucional, fue electo, y en enero de 1911 lo derroca Jara y se instala Jara como presidente de la República. Pero Jara era inestable, un muchacho muy inquieto. Además, llegó a desarrollar... Estuvo exiliado también. Sí, después, después de caer la presidencia, él estuvo como presidente de enero hasta el 5 de julio de 1911. Porque los propios militares que lo llevaron a la presidencia lo derrocaron a él, porque era inmanejable. Y además tenía una crueldad. ¿En qué sentido era inmanejable? En el sentido de que él no podía gobernar en consenso con un equipo. Él era un dictador suelo. Su voluntad era la única que predominaba. Entonces, uno no se podía negociar con él en ningún aspecto. Conste que en su presidencia él hizo cosas muy llamativas y muy importantes. Una presidencia de meses. De meses, sí, en 5 meses, de enero a julio. Y, por ejemplo, ahí el ferrocarril llegó a Encarnación, por ejemplo. ¿Sí? Fue un gran logro. Él tuvo incidencia como presidente en algunas reformas educativas que fueron muy importantes y que fueron adelantos inclusive a otras reformas en otros países. Por ejemplo, él, que durante su gobierno se instituyó el estudio de la historia y de la economía como materias alternativas en el colegio, por ejemplo. Extracurriculares alternativas, cosa que era revolucionaria en el tiempo. No sé de dónde habrá sacado, o bueno, habrá tenido asesores, a eso sí les hizo caso, pero cosas así muy llamativas. Pero después comenzó con sus escándalos, era un hombre también incontenible en el tema de las mujeres y todo. A nivel amoríos, ¿cómo fue? Terrible fue. Fue sí. Terrible. Uno de esos escándalos con una corista argentina que vino a trabajar acá, a la cual parece que intentó violarla o la violó, luego después le denunciaron. Bueno, entonces los militares dijeron, no, este muchacho no va más. Y además el tipo tenía una crueldad terrible. Fue ¿sí? el hombre que determinó, bueno, ya en 1908, antes de ser presidente, determinó el exilio de Rafael Barrett, por ejemplo. Sí. Y al compañero de Barrett lo hizo torturar y le hizo tragar con salmuera las hojas donde estaban las hojas del diario donde estaban escritas algunos artículos críticos a Jara. Albino Entonces Jara. era un hombre sádico. Sí, rayando en eso. Bueno, ¿y cuál fue y por qué se lo recuerda todavía tanto a Albino Jara, verdad? ¿Por qué? Por esa manera así tan, digamos, tan particular de suya, digamos, de ser. Se lo compara con, en la actualidad, o hace unos años atrás se iba Lino César Oviedo, era un Lino César de comienzos del siglo XX, más o menos. Sí, Albino Jara. Pero más cerebral. Jara fue más cerebral. Claro, en aquel tiempo también la situación era mucho peor y la violencia mucho más extendida. Pasa que en 1908, el 2 de julio de 1908, que a partir de ahí comenzó a llamarse el 2 de Jara. Claro. El 2 de julio de 1908, él le pega un golpe militar al presidente Ferreira, que era líder cívico liberal, el general Ferreira. Y a partir de ahí se genera una dinámica extraordinaria de violencia, en la cual él siempre era el pivot, era el centro de la violencia. En 1908
ahí derroca. Ahí tenemos imágenes. Sí, de aquel tiempo. Alusivas, él derroca a Ferreira y asume el vicepresidente. ¿Cómo se llamaba el vicepresidente? Mayor Albino Jara era en ese momento. Sí, era mayor todavía. Era muy joven. Tenía 30 años, 30 y pico de años, 30 años. Y a partir de 1908 comienza a desatarse una serie de hechos muy violentos, hasta que en 1910 se hacen unas elecciones y asume Manuel Gondra, y él sigue con sus pretensiones de ser el árbitro único del poder, y eso molesta a todo el mundo. Y él no se contiene en eso, y no hay forma de contenerlo. Entonces le pegan un golpe siendo el ministro de Gondra, le pegan un golpe a Gondra. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse otra dinámica extraordinaria de violencia. Asume, por ejemplo, Liberato Rojas el poder. Antes hubo un pequeño tiempo en que hubo una anarquía tremenda, hasta que viene el Liberato Rojas. En la época de Liberato Rojas, hasta 1912, hay 3 levantamientos revolucionarios al mismo tiempo. Uno, gobiernos liberales todos. El Liberato Rojas era liberal, sí, pero tenía un equipo colorado, manejado por Ricardito Brugada. Era un gran colorado y era muy amigo de Liberato Rojas. Llega un momento en que Liberato Rojas no soporta la presión de tantos grupos que estaban por caer sobre la capital, grupos armados, y él huye a Corrientes. La primera vez en la historia del Paraguay que un presidente se va. Yareí la presidencia. Se va y le dejó la presidencia, le dijo a Ricardito Brugada, su socio, hacete cargo, ojo, y haz lo que puedas. Le dijo. Sí. Y se quedó Ricardo Brugada y más o menos lo trató de contener. Y eso aprovechan los colorados para volver al poder. Hacerlo presidente a Pedro Pablo Peña. En febrero. Qué notable lo decís. Pedro Pablo Peña en 27 de febrero de 1912. Un día antes había muerto el general Caballero, que murió el 26 de febrero de 1912. Y al día siguiente asume Pedro Pablo Peña a instancias de los cañones del general Eugenio Garay, que ante una reunión del Congreso para determinar quién va a ser el presidente, no tenemos presidente. Y entonces Eugenio Alejandrino Garay, militar, capitán creo que era en aquel momento, colorado, y con mando militar, instala sus cañones, su caballería enfrente al Congreso. Y eso entonces es una forma de seducción para los congresistas. Bueno, nombra a Pedro Pablo Caballero presidente de la República. Pero después vuelven otra vez los liberales. Y sigue la revolución. Y Pedro Pablo Caballero dura hasta el 26 de marzo. 26 días estuvo en el poder. 26 días estuvo. El retorno colorado dentro del tiempo liberal. ¿Y volvió señor que se fue a Corrientes? No, en poco lo derrocan a Pedro Pablo Peña, pero no es Caballero, Peña. Pedro Pablo Peña, dijiste. Y después vuelven los liberales, y ahí se hace. Que se fue a Corrientes, que le dejó el gobierno a Ricardito volvió por un ratito, pero después se hicieron elecciones y asumió como presidente de la República Eduardo Scherer. De 1912 a 1916. Ahí más o menos se calman las aguas. Las aguas, claro. Sí. Estuvo 4 años. 4 años. Fue el primer presidente civil que terminó su periodo gubernativo. Sí, el primer civil. Presidente civil. Pues antes los presidentes civiles no duraban, solamente los militares más o menos terminaban su periodo. Y entonces, pero siempre estaba en el meollo Jara. ¿Y cuál es el problema de Jara? Jara ya estaba derrocado, exiliado en Buenos Aires, pero él volvió, se instaló, entró por Encarnación, se instaló en Villarrica y ahí comenzó a crear un nuevo pequeño ejército miliciano para caer sobre Asunción. Y hasta que ocurre en mayo de 1912 una gran batalla cerca de Paraguarí, donde él es herido, donde lo baten a las fuerzas, baten a las fuerzas de Jara, y él cae herido y le hace llamar a don Manuel Gondra. A Gondra. Su amigo y enemigo en un pasaje. Y había ocurrido un pasaje muy terrible en el gobierno de Jara.
habían asesinado a Adolfo Riquelme. Y Famoso Adolfo Riquelme, gran Riquelme. líder liberal y amigo íntimo de Jara, que eran parientes prácticamente. Y lo matan a Riquelme allá cerca de San Pedro de Cuando por ahí cerca, y el cuerpo desaparece. Ah, ¿sí? Estando él ahí, estando Jara ahí cerca. Eran una de esas revoluciones. Pero eran amigos en ese Eran momento. amigos, eran amigos, pero en ese momento eran enemigos. Porque estaban en fuerzas adversarias. Ah, eran enemigos. Sí, ¿Y porque qué Riquelme- quiere decir? ¿Que Jara lo liquidó a Riquelme? Jara lo mandó liquidar a Riquelme. Ah, sí, che. Y entonces el cuerpo desaparece, y esa era una gran incógnita en aquel tiempo y hasta ahora, Adolfo Riquelme. Y va a Gondra a verlo, al moribundo Jara, con la mamá de Adolfo Riquelme, para preguntarle: ¿dónde escondiste el cadáver de tu amigo? Y no le pudo decir. Y no le pudo decir, porque él Se murió. por ahí no sabía él mismo, o Ahí sí. fue que él lo... Y ahí que murió, levanta, cuenta digamos. la leyenda, que las leyendas se nutren de las realidades. Cuenta la leyenda que muere en brazos de Gondra. de don Manuel Gondra. Y así termina Jara, Albino Jara, muriendo en su ley. Un chico que llegó a los presidentes a los 33 años y a los 34 ya estaba muerto. Decime, ¿y por qué toma esta historia el padre de Alfredo Luis Jaegli y la, digamos, la plasma en un libro, ¿verdad? Un varón meteórico, como se llama Albino Jara, el libro Albino Jara, un varón meteórico. Su tercera edición fue lanzada ahora últimamente en la casa justamente de Alfredo Luis Jaegli, ahí sobre Mariscal López. ¿Por qué él, digamos, enfatiza esa parte de la historia? Porque era un vacío historiográfico. Ah, sí. Él era, Albino Jara era una leyenda, ya en aquel tiempo. La primera edición del libro sale en 1963 en Buenos Aires, cuando todavía estaba, la memoria de Jara estaba todavía muy... estaba todavía en el aire. Vigente. Entonces, y era una curiosidad. Y no había ningún libro de historia que se fijara en su papel. Y tampoco había muchos libros que describieran esa parte de la historia política del Paraguay, fuera del libro de Gómez Freire Esteves. Entonces Jaegli, con un grupo de amigos, se decidieron a investigar esa parte de la historia. Además, la figura de Jara era muy atractiva en todos los aspectos. Él como forjador de una especie de dinastía militar interna con sus amigotes, con los cuales formó una logia prácticamente militar, y después como esa logia se fue destruyendo porque él mismo comenzó a destruir todo, porque fue un traidor también. Él no tenía ningún escrúpulo, él hacía su voluntad, costara lo que costara. Así le traicionó a Gondra, y así le hizo matar a Adolfo Riquelme. Llegó hasta el crimen político por su obnubilación con su poder propio. Entonces era un personaje muy atractivo. Y mismo en el prólogo dice Jaegli que quizás la mejor manera de describirlo a Jara es a través de una novela, a través de la literatura, porque es un personaje novelesco, para la literatura en sí, para meterse dentro de su sentimiento, para ver qué pensaba el tipo, cómo pensaba el tipo, cosa que la historiografía no puede hacer. Y entonces acá en este libro hay una mezcla de todo eso. Hay una mezcla de historia que revive una época que no conocíamos, y ahí también, pues está maravillosamente escrita. Está muy bien. Es una delicia escribir. Es una delicia. Esto nos trajo también Jaegli autografiado, sí. ¿Verdad? Esta es la segunda edición, la edición anterior, que salió en 1983. A la edición anterior. Sí. Y esta es la última edición. Esa es la última, la tercera edición. Hay una primera edición que salió en 1963 en Buenos Aires. Y esta es la segunda edición que salió en el 83, gracias a Napa, un trabajo de edición de Juan Bautista Rivarola Mato, y esta edición actual que es con el sello de lector, porque era un libro también casi legendario, mítico.
cuando yo citaba el libro, por ejemplo, en las redes, todo el mundo decía, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Porque hasta ahora sigue siendo atractiva la figura de Albino Jara. Y entonces, bueno, viendo eso, quizás el ex senador Jaegli decidió dar la anuencia para que se publicara una tercera edición. Bueno, y este libro narra, como decía Bernardo Neri Farina, la sinuosa y violenta vida del coronel Albino Jara, al mismo tiempo que expone con clara naturalidad la historia de nuestro país en momentos tan álgidos como los de aquellos inicios del siglo XX. Tenemos ahí la imagen de Albino Jara, que fue un tiempo signado por el fuego, por la sangre, por tantos sacrificios inútiles que cegaron vidas valiosas y por la intolerancia suicida y homicida que ojalá jamás volvamos a repetir los paraguayos. Bueno, es lo que reza sintéticamente esta entrega fantástica en su tercera edición del libro escrito por el padre de Alfredo Luis Jaegli, el recordado Alfredo Jaegli Volta sería Albino Jara, un varón meteórico. Y haciendo un paralelismo, Bernardo Neri Farina, de aquellos años tumultuosos del siglo, naciendo el siglo XX, a estos que estamos viviendo ahora, digamos, en los primeras 2 décadas del siglo XXI, que ahí se pueden más o menos comparar situaciones, salvando distancias y desde la perspectiva de la política. ¿Cómo se vive el andamiaje político hoy? ¿Por qué tanta incertidumbre también y tanta puja a través de cuestiones internas de partidos tradicionales y ese tipo de cosas? ¿Se puede comparar una época con la anterior o no? Hay muchas similitudes, por ejemplo, en el tema de la inconsistencia de la política. Fíjate que en aquellos comienzos del siglo XX regía una constitución muy buena, la constitución de 1870, que era una constitución buena para aquel tiempo, pero que jamás nadie respetó. A nadie respetó. Nadie respetó, a nadie le importó que existiera una constitución. Los partidos políticos también tenían muy buena gente. Perdón, 1870. 1870 la constitución. O sea, después de la guerra. Después de la guerra, sí, sí. la primera constitución, la primera constitución en serio del Paraguay. Después de la guerra. Después de la guerra. Los partidos políticos estaban constituidos por gente de enorme calidad intelectual, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, pero que no tenían la gimnasia democrática. Al poder se llegaba a sangre y fuego. No era posible una alternancia de poder sin violencia. La primera vez en la historia del Paraguay que hubo una alternancia de poder en forma civilizada fue en el 2008. En este siglo. Con Lugo. Con Lugo. Sí, la primera vez se cambió el signo en el poder con unas elecciones democráticas y en forma civilizada, en que el partido perdedor entregó el poder al movimiento ganador, que era de otro signo político. La primera, en aquel tiempo era impensable eso. La falta de gimnasia democrática. Para más, en aquellos tiempos tampoco el término democracia tenía el sentido que tenemos hoy, porque todo el mundo pensaba en la democracia, pero nadie sabía qué diablos era eso de la democracia. Porque no había costumbre, no había gimnasia, no había tradición de democracia. Sí. Nunca hubo democracia en el Paraguay. Nunca hubo democracia en el Paraguay antes de 1989, jamás. Las primeras elecciones con 2 candidatos se llevaron a cabo en 1928 con José P. Ullari y Eduardo Fleitas por un sector del Partido Colorado. Entonces, en aquel tiempo no había estabilidad política y no se tenía la gimnasia de la democracia. Y hoy tenemos una degradación muy fuerte de la política, en el sentido de que los partidos políticos han perdido a sus mejores hombres o han eliminado a sus mejores hombres. Mejor dicho. Y están llenos de pelafustanes, sinvergüenzas, traficantes de todo tipo,
y que tienen el poder para otros objetivos que no tienen nada que ver con el interés nacional. Y en eso estamos, todos. Decime, y ¿vos coincidís en que en estos 34 años, desde el 89 a esta parte, ambos partidos políticos trabaron como una suerte de alianza y ambos tuvieron la responsabilidad de la gobernanza de este país y por ende también de cierto fracaso, el fracaso de todos lo que significaron estos años, digamos, en el sentido de todo lo que no se hizo y se tuvo que hacer y nadie se preocupó en hacer lo que se debió de hacer? Porque y ahora se están atacando un partido tradicional supuesto le ataca al otro y yo pienso que ambos tienen la corresponsabilidad de todos estos últimos 34 años porque se ponen de acuerdo en el Parlamento y bueno, ellos hacen y deshacen y solamente ellos manejan y por eso otros sectores no tienen esa chance o les cuesta mucho arribar o sacar las cabezas, ¿verdad? A pesar de que dicen que en este 30 de abril van a haber 3 o 4 facciones que van a aflorar, no va a ser solamente un par de ellas. ¿Por qué? Porque la puja se está dando, no sé, la gente también está cansada, harta de los negociados, de la corrupción, de esto, de lo otro, se sabe todo eso. Y hay un 35% de jóvenes que están indecisos y no quieren votar ni al sector colorado ni apoyar al sector liberal. Entonces están buscando alternativas. ¿Vos estás de acuerdo con esto o no? Ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal han hecho hasta ahora una mea culpa sobre todo el estropicio que hicieron en el país. Ambos partidos. Sí. Volvemos al caso del libro. En 1904 asumen los liberales. Es una terrible retaíla de sangre, fuego, muerte y luto y atraso en el país. Hasta esa terrible revolución del 22-23. Que destruyen, porque dos facciones liberales se pelean entre ellos por el poder, destruyen el ejército que se estaba formando con miras a la guerra, destruyen la infraestructura, la poca infraestructura del país, la poca infraestructura vial, el ferrocarril. Estructural, sí. Terrible fue. Entonces, ambos partidos, después vinieron los colorados, y esa guerra del 47, y después lo que hicieron después del 47. Entonces, los dos partidos se turnaron para destruir el Paraguay. Y ninguno de los dos partidos hizo hasta ahora un mea culpa. Y el Partido Colorado en los últimos tiempos, después de asumir el poder en el 47, y después de que Natalicio González lo instituyó como la fuerza más poderosa del país, porque ahí donde hubiera un ser humano, ahí había una subseccional colorada. Seccional. Había la iglesia pequeña, la comisaría y la seccional o la subseccional. Entonces controlaban todo el país. Y después el Partido Liberal se convirtió en un avatar del Partido Colorado. Avatar, sí. Claro, pues, a imagen y semejanza. El Partido Colorado roba, nosotros te vamos a robar, pero cuando asumió un Partido Liberal en un momento dado dijeron, bueno, ahora va a cambiar la cosa. ¿Va a cambiar la cosa? No, ahora nosotros vamos a papá, no, que no vaya a pretender que nosotros vamos a... Bueno, no. ¿Y qué va a pasar el 30 de abril? No rápidamente. No lo sé. Pero así como están las cosas, ¿qué para más vaticinio vos? Es tanta la incertidumbre que no sabes qué puede pasar, porque el problema es cómo va a reaccionar la gente en los últimos días. Porque ninguno de los candidatos principales ofrece seguridad de nada. A este muchacho Peña hay que dejarlo hablar para que se hunda más, porque hay que tratar de callarlo. Y los colorados están queriendo callarlo porque cada que habla el tipo tiene que salir alguien a desmentirlo, a decirle que no dijo lo que dijo. Y el otro sector sí que no tiene la más pálida idea de qué va a hacer con el gobierno. Y lo estoy escuchando a Payo Cuba y no es que tiene una ensalada, él tiene un yuyar en la cabeza. Está subiendo ahora en las encuestas. No,
los cartistas están subiendo la encuesta. Eso le dicen a mi amigo cartista, tengan cuidado porque dentro de poco le va a superar a Peña. Porque hay otra opción para meterlo como una... No hay ni una sola encuesta. No hay ni una sola encuesta. Que Payo está siendo apoyado por el Partido Colorado. Claro. No hay ninguna sola encuesta creíble en este momento. ¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo sabe porque eso? Los mismos que hacen, pues cuentan. Y hace poco esta señora Snead sale y dice públicamente, sabe que tuve que cambiar mis números porque me pidieron que lo cambiara. Y entonces reacciona al otro y dice, ¿por qué me cambiaste? ¿Por qué me...? Ahí está este candidato a gobernador. Luis Fernando. Sí, me cambiaste. ¿Por qué hiciste eso? Porque la otra ingenua o no sé. Es decir, no, yo no quiero comparar esto con un circo, porque yo amo mucho los circos. Al circo me lleva a divertirme. Pues esto no es ya diversión, esto ya es catastrófico, porque están jugando con el país. Entonces, no sabéis qué va a pasar. Bueno, ¿y qué más podés decir rápidamente sobre esta historia de...? Porque estamos caminando sobre cáscaras de huevo, digamos, ¿verdad? Estamos muy sin seguridad alguna en cuanto a visión hacia dónde vamos. Hay mucha, qué sé yo, no sé, muchas cuestiones cruzadas acá y no hay claridad. Y el que suba el 30 de abril, ¿va a poder cambiar este país para mejor o no? No, es imposible que cambie radicalmente, a no ser que haga un gran consenso nacional. Y consenso con sectores, no con los compinches, con sectores decentes. Buena salida esa. Sí. Con los sectores decentes del país, con lo que queda de la decencia del país, que hay sectores decentes del país. Fíjate en las últimas movidas, gracias al miedo que está circulando en algunos sectores empresariales grandes con estas medidas norteamericanas, dijeron, bueno, parece que vamos a tener que adecentarnos nosotros también. Entonces vamos a tener que tratar de buscar maneras. Entonces por ahí el que gobierne, que asuma el que asuma el ejecutivo, porque el gobierno son los tres poderes, va a tener que comenzar a negociar. Porque fíjate, tenés las cajas fiscales que ya no dan más. Dentro de poco, en 2 o 3 años, ya los jubilados no van a poder cobrar porque no hay plata. Sí. IPS está en quiebra. Conste que el 16% nomás de los paraguayos tienen IPS. Quiere decir que casi el 80% de la población creo que paraguaya, es un poco más, 24 me parece. Quizá, pero de eso prácticamente no hay cobertura. Y ponerle que el 80% del Paraguay no tiene cobertura sanitaria. Tenés razón. La barrera, la frontera entre la clase media acomodada y la miseria es una enfermedad. Vos podés tener tu casa, tus autos, tu empresa, pero te enfermas de un cáncer y Ceausescu. Terminás. Claro. Entonces no hay cobertura social. Y después la deuda pública. Sobrepasamos el límite. 15.000 millones. Sobrepasamos el límite, sí. En esto, entre los últimos gobiernos, el gobierno de Carter y el gobierno de Abdo, aumentaron $10.000 millones la deuda pública. Es inmanejable. Encima, con la carga de impuestos que hay, es imposible manejar eso. 3.000 millones en la era Carter y 7.000 en la era... y ahora están diciendo que vamos a meter plata en tu bolsillo, vas a tener más plata. Imposible. Es fantasía. Eso es como el genio de la lámpara. Y el presupuesto anual es de 15.000 millones de dólares también. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y de dónde vas a sacar para sustentar eso? Bueno, por eso... Bueno, Bernardo, ¿estás escribiendo otro libro nuevo? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy tratando de hacer literatura para evadirme un poco, pero siempre termino en los temas actuales otra vez. No podemos escapar. Hace poco me hicieron una entrevista de una agencia extranjera, una universidad extranjera, y me preguntaban por qué los paraguayos no escapan nunca de su literatura de los hechos políticos, tanto históricos como actuales. Y decimos, es imposible, porque el escritor escribe lo que siente y escribe dentro de ese contexto, y nosotros tenemos un contexto político e histórico que nos lleva a escribir eso que sentimos. Que no termina nunca. No termina nunca. Y antes de terminar, habría que referirse también al autor Alfredo Luis Caegli Volta.
fue una gran personalidad. Sí, a ver, hay que rescatar su memoria. Su impronta. Fue un hombre intelectual, fue un gran empresario y fue un hombre que ayudó mucho a muchos intelectuales paraguayos, sobre todo en Buenos Aires, en el exilio. Fue una suerte de mecenas. Es un gran mecenas y un hombre que se dedicó a la cultura. Entonces hay que rescatar un poquito y también agradecerle a Alfredo Luis, a él y a su hijo, que nos haya permitido tener una nueva edición de esta obra, de manera que el gran público paraguayo conozca este tramo de nuestra historia que se parece en ciertos aspectos a nuestra historia actual. Sí, a nuestra historia actual. Bueno, Bernardo Neri Farina, un gran intelectual, muchísimas gracias.